Sean bienvenidos a un capítulo más de 40 días podcast. Para mí siempre va a ser, como en todos los videos lo digo, un privilegio poder compartirles a ustedes de lo que Dios ha hecho en mi vida, de cuán bueno ha sido, de lo que he aprendido de Él, para que todos procedamos mutuamente y en conjunto a amar mucho más a nuestro Señor, a enamorarnos más de nuestro Señor, a conocerlo un poco más. Entonces, en ese sentido, para mí es un privilegio, como siempre lo digo, estar hablando de Él, por Él y para Él. Creo que Dios ha sido muy bueno, muy bueno conmigo. En este momento estamos ya en nuestro 11º capítulo, lo estamos disfrutando mucho. Estamos disfrutando mucho poder compartir del Señor. Es un reto también, es una responsabilidad también, como ya lo he mencionado, aprender más del Señor, poder compartir de su bondad, compartir de su amor, de su misericordia, y que cada día lo que puedo hablar de Él sea lo más sano, lo más lleno de Él, y ruego a Él siempre que me dé sabiduría para hablarles a ustedes. Así que si hoy me escuchan desde el lugar en el que estén, les envío un fuerte abrazo, les envío un saludo muy grande. Oro por ustedes, ruego al Señor para que nos dé sabiduría, para que aprendamos más, para que comprendamos su palabra y para que venga pronto. Es algo que Él nos enseña y debemos anhelar, que Él venga, que venga por su iglesia, que venga por su pueblo, porque anhelamos y esperamos que Él vuelva por todos nosotros y por su iglesia. Entonces, cuando uno piensa en la iglesia, hay muchas cosas de las cuales podría hablar, muchas cosas de las que no nos podríamos cansar incluso de todo lo que tenemos para hablar de la iglesia, pero hay una en específico que en este momento me preocupa y quiero compartirles esa preocupación, quiero compartirles este problema que vivimos al interior de la iglesia en la actualidad, y hablo de la iglesia a nivel general como cuerpo de Cristo, y es que el cuerpo de Cristo se está viendo muy afectado por personas, hermanos, que creemos, pero solo creemos. Y como lo vieron en el título de este video, no es suficiente con solo creer. Y es una afirmación muy fuerte, es una afirmación muy dura, porque decir que no es suficiente con solo creer ya dejaría por fuera a muchas personas que decimos creer en Dios. Y es que si tú haces el ejercicio y le preguntas a los que están en la iglesia, incluso los que son inconversos, los que están en el mundo, que si creen en Dios, seguramente la mayoría de ellos te dirán que sí. Todos en su mayoría respondemos que creemos en Dios, que creemos en la doctrina, en la salvación que es a través de Cristo Jesús. Y creo que la mayoría coincidimos en eso. Sin embargo, no es suficiente con solo creer. No es suficiente con que nuestra vida esté dentro de la iglesia, que compartamos, que aprendamos. No es suficiente. Y decir esto, realmente oraba hoy al Señor, hace un rato al Señor, le decía: Señor, ¿cómo hago para expresar esta preocupación que tengo y que mis hermanos que me escuchan, porque sé que muchos de ustedes son creyentes, que tratan de conocer a Dios, entiendan esta palabra que puede llegar a ser fuerte y que puede llegar a ser incluso incomprensible de primer momento? Entonces, claro, cuando uno la escucha, uno dice: ¿cómo así si yo ya creo? Y de hecho la palabra dice: a los que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero entonces, acá, como siempre lo menciono, es que creer puede tener muchos significados y diferentes etapas. Entonces vamos a decir que el creer tiene tres etapas puntuales. Una, cuando yo escucho de mi Salvador, escucho de lo que Él ha dicho y ahí creo. Dos, cuando ese creer me lleva a mí a tomar un compromiso con Dios, que es a través del bautismo. Y tres, cuando el Espíritu Santo sella el proceso de fe que he tenido en Cristo, o mi fe, la fe que he tenido en la doctrina de la salvación a través de Cristo Jesús y por gracia. Entonces, esos tres momentos, el creer va a estar recogido en esos tres momentos, va a estar sostenido en esos tres momentos. Y no solo consiste en creer, ¿sí? Quiero decirlo de una vez, quiero que lo tengamos claro, y es que no solo consiste en yo decir, yo creo. Hay que mirar esto con lupa, hay que mirarlo a ojo de detalle, hay que detenernos parte por parte, porque es muy importante. Sin embargo, es una preocupación, como se los dije al principio, que me tiene muy preocupado, si se me permite la redundancia, porque dentro de la iglesia tenemos muchas personas, incluso hay que evaluarnos si nosotros mismos estamos dentro de este grupo de personas
que decimos creer, pero nuestra vida muestra algo totalmente diferente a lo que nos enseñó Cristo a través de su palabra y a través de su enseñanza y a través de lo que nos dejó escrito. Y quiero que sea así, no es tan complicado tampoco hasta este punto, porque si tu vida no es una manifestación de lo que Dios ha hecho en ti y tú dices creer, entonces tu vida no está en Él. Y suena fuerte, pero serías un asistente más. Seríamos un asistente más. Alguien que sigue un dogma, alguien que sigue una doctrina, un seguidor más de alguien que se mencionó y que existió hace 2000 años. Yo creo que es el Hijo de Dios. Pero si ese creer y esa fe no me llevan a mí a tener una conversión real, diaria, constante en el Señor, entonces ese creer no es suficiente. Y quiero que sea muy, muy bien detenido lo que vamos a hablar, que pongan mucha atención, porque sé que el Señor nos está hablando y porque sé que esto es una realidad de la iglesia a nivel general. Incluso en personas muy allegadas a mí, y lo he trabajado y lo he notado y lo hemos hablado y hemos tenido los procesos para aprender, porque incluso personas muy allegadas a mí he notado que aunque oran, que aunque buscan, que aunque ayunan, sus vidas a la hora de la verdad, o diríamos nosotros a la hora 100, carecemos de la firmeza, carecemos del combate contra el pecado y cedemos frente a lo que en otro tiempo éramos. Para hablar de todo esto y que no quede sobre lo que yo pienso, sino sobre lo que dice la Escritura, quiero que vayamos a nuestra base bíblica el día de hoy, que va a estar en Hechos, capítulo 8, versículo 3. Vamos a hablar de la historia de un hombre que para mí es una de las historias más confrontantes bíblicas. Hay muchas, pero esta es una de ellas, porque nos cuenta la historia de un hombre que creyó, que se bautizó, pero aún así no fue suficiente. Vamos a verlo. Entonces, Hechos capítulo 8, versículo 13 dice lo siguiente: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Quién era Felipe? Uno de los discípulos, de los apóstoles. Él empezó a hacer obra misionera dentro del mismo espacio, hablemoslo así, o llamémoslo así. Dentro del mismo Israel empezó a hacer esta obra, empezó a moverse, no se quedó con los demás y llegó a un punto. Este punto, o esta ciudad a la que llegó, en esa ciudad había un hombre que le llamaban, o se conoce comúnmente como Simón el Mago. Resulta que Simón era uno de los hombres que solía, de estas personas que a través de conjuros, rezos y un montón de cosas hacía, según dice la Escritura, milagros o grandes cosas, y la gente le solía creer demasiado a Simón por las cosas que hacía. Entonces Simón el Mago estaba en esta ciudad cuando llega Felipe. Felipe también empieza a predicar pues, el evangelio a través de la palabra, a través de Jesús, o el evangelio de Jesús. Y las personas empezaron a creer. Felipe también hacía grandes prodigios, grandes milagros. Las personas se sanaban, los demonios o las personas que eran poseídas por espíritus eran libertadas, los paralíticos, los cojos, a través de lo que Dios hacía por medio de Felipe. Entonces, dentro de estas personas que empezaron a creer, hubo uno, o este mismo Simón, del cual les venía hablando. Y entonces Simón creyó, y dice, también creyó Simón mismo. Es decir, que Simón el Mago también creyó a la palabra que estaba siendo predicada por medio de Felipe. Y no solo creyó, sino que también fue bautizado. Y dice, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Entonces nos muestra 3 momentos. Momento 1, creer. Momento 2, bautizarse. Y un tercer momento, que es estar siempre con Felipe. Mis hermanos, mis amados, hay un problema, y es que muchas veces nos quedamos con esos 3 momentos. Y yo al principio mencioné un momento que es más importante, bueno, no más importante, pero que es el más importante de estas etapas del creer, y es
tener el Espíritu Santo. Cuando vemos esta historia, entonces nos encontramos con que Simón había sido un hombre entregado a, ¿cómo llamarlo?, las artes mágicas, al mundo de la oscuridad. Había sido un hombre siempre entregado a todo este tipo de cosas. Sin embargo, cuando llega Felipe predicando el evangelio, dice, esto es maravilloso, yo también quiero creer. Y cree en el evangelio que predicaba Felipe, que es: Jesús muere por nosotros y es nuestro Salvador. Las buenas nuevas de salvación. Él las cree y las acepta. Y las acepta hasta tal punto que también se bautiza. O sea, pónganle atención o mucha atención a esto que estoy diciendo. Es un hombre que se dedicaba a otras cosas. Este hombre, obviamente ya sabemos que otras cosas, este hombre decide creer en el Señor, se bautiza y empieza a tener un acercamiento constante y continuo con alguien quien había conocido al Señor, Felipe. Es decir, que podríamos decir, valga la redundancia, que esta persona estaba siendo discipulada. Es decir, que esta persona estaba siendo acompañada y tenía un proceso de aprendizaje en el Señor. Si lo pusiéramos en otros términos, se congregaba. Si lo ponemos en nuestros términos actuales, hacía parte de la iglesia. Creyó, se bautizó y estaba con Felipe. Tiene todas las características del 99% de los miembros que son activos en la iglesia. Sin embargo, hay una diferencia y quiero que la veamos. ¿Qué pasa con este hombre del cual les estoy hablando? Con este Simón. ¿Qué pasa con él? La historia completa la encontramos en Hechos capítulo 8 y vamos a saltarnos por partes para que podamos ahondar en los detalles que nos interesan. Hechos capítulo 8, versículo 18 y 23, o al 23. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿A quiénes? A los apóstoles. ¿Quién? Simón. Simón le ofreció dinero a los apóstoles para algo. ¿Para qué les ofreció dinero? Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bueno, acá ya empezamos a ver varias cosas que vamos a tratar de explicar momento por momento. Tenemos un hombre, Simón, que es redimido por la gracia de Cristo. Bueno, redimido no, que reconoce que la gracia de Cristo la necesita, es decir, que cree en Jesús. Listo. Primer paso, cree. Segundo paso, se bautiza. Tercer paso, permanece con Felipe, aprendiendo. Hasta ahí todo bien. Pero llega el momento, como yo les había mencionado, Felipe estaba haciendo una peregrinación, estaban en una parte de Israel, en una ciudad, y entonces cuando llega Simón y cree y todo esto, las personas que estaban creyendo, de hecho eso lo vamos a encontrar en el contexto anterior del versículo que les acabo de leer, no es nuestro enfoque, pero lo encontramos ahí, por eso se los cuento. Los discípulos, los apóstoles vienen a esta ciudad para que las personas que estaban creyendo ahí reciban el Espíritu Santo. Entonces, cuando Simón se da cuenta que los apóstoles, con la imposición de manos, pueden transmitir el Espíritu Santo, él dice: yo también quiero tener ese poder. Y les ofrece dinero. Entonces, oigan, venga, yo quiero tener este poder que ustedes tienen. ¿Cuánto me cobran por pasarme la unción? Y bueno, más allá del acto mismo, es qué había dentro del corazón de Simón. Y es lo que Pedro le va a decir: veo que tu corazón, y hay algo en tu corazón que está mal. Entonces acá tenemos que ver esto nuevamente con lupa, con ojo de detalle. Simón, este hombre que cree en el evangelio, se bautiza, llega a un punto donde demuestra algo. ¿Y qué demuestra? ¿Qué había en su corazón? ¿Y qué había en su corazón?
pues todo lo que había sido antes de haber creído y haber sido bautizado. Más allá de que nos quedemos con la historia de Simón y que digamos, ay sí, uy, Dios mío, ese Simón terrible. Más allá de decir eso y de juzgar al Simón que estamos leyendo, quiero que hagamos un ejercicio de introspección, de análisis, de reflexión con nosotros mismos. El Espíritu Santo nos lleva a un arrepentimiento genuino y verdadero. Si el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, es muy difícil que nosotros procedamos a un arrepentimiento genuino. Y nuestro corazón se va a quedar en nuestro viejo hombre, es decir, en lo que yo era antes de Cristo, en lo que había en mí antes de Cristo. Yo puedo creer que Jesús es el Cristo. De hecho, la palabra dice que los espíritus creen y tiemblan. Pero no significa que esencialmente mi vida esté llena del arrepentimiento genuino de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Dice la palabra que las tinieblas no tienen ninguna comunión con la luz. Así que si mi vida aún permanece en las tinieblas, es muy probable que ese arrepentimiento genuino de parte de Dios y la transformación a través de su Espíritu Santo no esté en mí. Y palabras fuertes son estas. Por eso quiero que ustedes presten mucha atención, porque creer podemos creer todos. Bautizados podemos ser bautizados muchos. Pero ser sellados con el Espíritu Santo y tener un fruto digno de arrepentimiento a través del Espíritu Santo, ahí hay una diferencia muy grande. Así que esto que te digo, mi amado, es cero para juzgarte. La intención no es juzgar lo que tú has venido haciendo y lo que es tu vida. Es un llamado y una exhortación a que analices cómo has peleado la buena batalla de la fe. Si tu vida realmente permanece en Dios y confía en la gracia, la bondad y la misericordia de Dios, y esa gracia y ese amor y esa misericordia te mueven a tener una vida llena de arrepentimiento, te mueven a tener una vida llena en la plenitud de Cristo a partir de alejarse del pecado. El que pecaba no peque más, el que era esto no lo sea más. Así que si tu vida siempre ha estado marcada porque eres una persona muy irascible, porque eres una persona que se suele irar por todo y suele ser muy conflictiva, dañar a los demás, chocar a los demás, herir a los demás con tus palabras, con tus actos, con golpes, si eso eras tú antes de Cristo y aún permaneces siendo esa persona tan irascible, incluso después de haber creído y después de haberte bautizado, es muy probable que, como le dijo Pedro a este Simón, nos pueda decir el Señor a nosotros, porque dice así, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Aunque había sido una persona que había creído y aunque había sido una persona que había sido bautizada, aún estaba en prisión de maldad. Esto le dijo Pedro, y si nuestra vida permanece en una prisión de maldad, siendo lo que éramos antes, entonces no es que la gracia de Dios no nos haya redimido, sino que la gracia de Dios no ha sido, no porque no sea completa en Cristo, sino porque yo no la he dejado actuar en mi vida y porque mi conciencia, mi acto consciente no me lleva a ser transformado por medio de la renovación del Espíritu de Dios, y yo necesito que el Espíritu de Dios habite en mí. De ahí que sea tan necesario que anhelemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que anhelemos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que nuestra vida pueda ser una completa ofrenda a Dios. Y por supuesto, esto no implica que no seamos personas débiles, porque en nuestra debilidad es que se perfecciona el poder de Dios. Somos personas débiles, nos cuestan demasiadas cosas, y eso es normal, y por eso el Señor lo entiende. Hebreos nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no comprenda nuestras debilidades. Lo tenemos, Él las comprende. Sin embargo, debemos resistir, como dice Pablo, hasta la sangre contra el pecado. Yo sé que muchos de nosotros hemos vivido o fuimos en otro tiempo muchas cosas malas en el pecado y fuera de Dios. Pero esas cosas malas en el pecado y fuera de Dios no pueden venir en el ahora, que es a través de Cristo Jesús en mi vida. Ahí es donde yo debo ser muy consciente y pelear la buena batalla de la fe. Pelearla legítimamente, porque de nada me sirve permanecer si mi permanencia es una constante búsqueda de
falsa piedad. Porque claro, tú vas a la iglesia y tu pastor te ve bien acicalado, bien bonito, bien detalladito. Entonces tú pareces una persona muy piadosa. Y gloria a Dios por eso. Pero donde realmente tú eres con Dios o sin Dios es en tu realidad diaria, en tu mente. Cómo compartes con tu familia, cómo cuidas a tu esposa, cómo cuidas de tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tus compañeros de trabajo, cómo tratas tu vida espiritual. Y entonces de ahí es que hablamos tanto de la necesidad de ser hombres y mujeres espirituales y vivir en el espíritu y no según la carne. Cuando entendemos eso, entonces podemos proceder a ese tercer momento, la llenura del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Yo considero que es una relación bidireccional. Yo considero que es esa relación en la que Dios, a través de su Espíritu Santo, transforma mi vida, pero yo, a través de su Espíritu Santo, empiezo a cambiar mi vida también. Es un acto de amor y de conciencia que me insta o me motiva al cambio. Es un acto de amor que me motiva a cambiar. Es un acto de conciencia que me motiva a cambiar mi vida, lo que era antes. Y en esa medida el Espíritu Santo empieza a actuar muchísimo más en nosotros. Ese es el llamado que hoy quiero hacerles, que vivamos en el Espíritu y no según la carne, y que podamos entender que no es solo suficiente o que no es suficiente solo creer. Creemos, nos bautizamos y somos sellados por el Espíritu Santo. Y aquí quiero que veamos entonces una última cita bíblica que la vamos a encontrar en Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, y dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Vuelvo y resalto, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Necesitamos el sello del Espíritu Santo para que nuestra carrera sea válida en la fe. Yo puedo creer y es valiosa tu fe, pero como nos dice en Santiago, si tienes fe, muéstrame tus obras. Y si tienes obras, muéstrame tu fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Crees en el Señor como único Salvador? Amén. El Señor Jesús es nuestro único Salvador. Gloria a Dios por eso. Pero esa fe debe llevarte a tener unas obras dignas de arrepentimiento. Que tu vida sea una nueva vida en Cristo Jesús. Y que lo que eras ya no lo seas más. Por esto, también lo vamos a encontrar en Efesios, capítulo 4, versículo 22, y con esto cerramos, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojémonos de eso que éramos antes y procedamos a correr la buena batalla de la fe. Está bien creer, esa es tu fe. Está bien ser bautizado. Ese es el acto de compromiso a través de la fe. Pero es necesario que permanezcas en el Señor y que el Espíritu Santo dé testimonio de quién eres tú. No para con los hermanos, no para conmigo, sino para con tu Padre que está en los cielos. Esa es nuestra misión. Ese es el objetivo. Con esto cierro diciéndoles que la gracia de Dios esté en todos ustedes. Nuevamente les cuento que clamo a Dios para que ustedes puedan ser instruidos en su palabra, en su amor, en su gracia, que podamos crecer así como crece nuestra vida, decía Pablo, que crezca nuestro espíritu en el Señor, que podamos aprender cada día más, que podamos aprender de su gracia, de su amor, de su misericordia y que podamos comprender todas las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Con esto me despido diciéndoles Dios me les bendiga y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. No siendo más, hasta luego.